Buenas. Tegucigalpa, ¿dónde está Tegus nuevamente? Choluteca, Comayagua, Dalí y Cihuatepeque. Ahí está. Ok. ¿Sabes qué? ¿Cuántos tienen 18 años? Levanten la mano. Ok, perfecto. Yo sé que están cansados un poco. El calor, pues, parecido a Choluteca. Pero me gustaría, con todo respeto, pedirte 30 minutos de atención, porque seguro que Dios te va a hablar. He orado, he visto el gran trabajo que han hecho los organizadores de este campamento y creemos que Dios tiene algo para ti en ese momento. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Si estamos aquí, es porque tú tienes algo que decirnos en ese momento y ya nos has dicho desde el día jueves que comenzó esto, Señor. Y nos vas a seguir hablando en la noche, en el cierre. Pero en este momento, Señor, yo te pido de una manera muy especial que nuestro corazón se vuelva una esponja, que nuestra mente pueda asimilar, de tal manera hacer un puente y vivir lo que vamos a hablar hoy en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Quisiera decirte que se ha hablado acerca de la conducta, palabra, amor. Nuestro amigo habló acerca de la pureza, buenísimo. Se habló acerca de la eclesía como movimiento y se va a inspirar el sábado de la noche acerca de cómo podemos hacer estragos en este mundo quebrado, quebrantado y con necesidad. Y entonces te quiero decir que una de las cosas que a mí me marcó cuando yo tenía 18 años fue ver la vida con una perspectiva eterna. Estaba comenzando a estudiar medicina, venía de un pueblo, estaba queriendo soñar cómo mi vida puede contar. Y hablaba con Dios. Y recuerdo en esa edad que fui retado acerca de lo eterno, vivir para lo eterno. Y estaba viendo este pasaje muy poderoso que dice Pedro, 2 Pedro 3:11, todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivir una vida dedicada a servir a Dios. Me gusta el pasaje. Piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible, lo mejor para que llegue pronto. Pensemos, vivamos una vida dedicada a lo eterno, a lo que Dios ha soñado con cada uno de nosotros. Y dice que hagamos lo posible por hacer lo mejor, escoger lo mejor, pensar lo mejor, dar lo mejor, buscar lo mejor. Y Timoteo, pues Pablo nos reta a todos nosotros y dice, sé ejemplo con tu fe. Y de eso voy a hablar esta mañana. Sé ejemplo de tu fe. Todo lo que se ha hablado, la fe está en medio, moviéndose en conducta, pureza, palabra, amor, movimiento, la eclesía y lo que va a hablar el pastor Cárcamo en la noche. Todo, hay un vehículo que está ahí, que es nuestra fe. Y Hebreos 11 pues se recuerda, dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y algo bien sencillo, fe es ver con el punto de vista de Dios. Fe es ver como Dios ve. Y eso es una conexión poderosa. Y eso es todo un reto, porque la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Fe es ver con el punto de vista de Dios. Y me gustaría hablar de 3 eventos de fe que marcaron la historia.
2 del Viejo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Y quisiéramos hacer un puente como tú puedes marcar la historia con tu vida hasta que Jesús venga o nos vayamos al cielo. 3 eventos poderosos. Y el primer evento tiene que ver con un líder llamado Moisés. Dios lo llama a sacar a un pueblo de la esclavitud, lo libera de Egipto y le promete una tierra, que es la tierra prometida. Pero como la vida tiene desafíos, ustedes tienen desafíos y van a continuar teniendo desafíos. Pues Moisés tuvo desafíos y después de 2 años de haber salido de Egipto, escoge 12 hombres y los manda a explorar la tierra prometida. Esto es crucial porque tiene que ver con fe, tiene que ver con cómo iban a ver ese lugar, cuál era la óptica que iban a tener, y era clave cuando ellos regresaban al pueblo, era vital. 2 espías, 10 de ellos, que Dios nos libre de ser como ellos, que Dios nos libre de tener la fe de ellos, una fe negativa, una fe hostil, una fe medrosa, una fe pusilánime, una fe de ser negativo en todo lo que vemos. Y entonces, miren lo que dice. Los 10 espías que vinieron de regreso le informaron a Moisés y le dijeron: fuimos al territorio donde nos enviaste y en verdad es una tierra que rebosa leche, miel, así que puede ver su fruto. Pero, y ahí está el pero, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque la fe es ver como los ojos de Dios, es ver con el corazón de Dios. Y dice: pero la gente que habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas, muy grandes. Incluso vimos ahí los descendientes de Aná. Basta con decirte que vimos incluso los Nefelim. En otras palabras, le dijeron a Moisés: Moisés, estás loco. No podemos entrar a esa tierra prometida. Hay gigantes. Nos van a despedazar, nos van a destrozar. ¿Cómo ves el mundo hoy en día? ¿Cómo ves tu entorno? ¿Cómo ves tu circunstancia? Cuando estás platicando, ¿cómo somos? Somos pusilámines, quejumbrosos, que vivimos muchas veces de cositas pequeñas, no podemos avanzar y estamos procrastinando ahí, dando vueltas. ¿Cómo somos? Estos 10 espías fueron medrosos. Estos 10 espías llegaron diciéndole a Moisés: Moisés, Dios se equivocó. No vamos a poder llegar a ese lugar. Y mira lo que sigue diciendo. El pueblo se revolvió. El pueblo gritó y le dijo a Moisés: queremos regresar a Egipto. Una perspectiva de fe negativa puede cambiar negativamente una población, una iglesia, un grupo de crecimiento, tu entorno en la universidad, tu entorno en el colegio. Tu perspectiva puede hacer desastres para bien o para mal. En este caso, 2 millones de personas se revolvieron y Moisés no sabía qué hacer con ellos, porque 10 espías vieron con poca fe. Cuando tenemos perspectiva negativa, cuando nuestra fe no es consistente, exageramos nuestras dificultades. Cuando ves los problemas con ojos de temor, esto se hace más grande y por todos lados vemos gigantes y no queremos avanzar y tenemos temor, tenemos gigantes ahí alrededor y gigantes que pueden ser nuestro pasado, que no tenemos una familia que quisiéramos tener, que no tenemos la economía que quisiéramos tener, que no creo que pueda hacer grandes cosas donde Dios me tiene, en el colegio, la universidad, el grupo, la iglesia, y estamos viendo gigantes por todos lados. Exageramos nuestras dificultades cuando tenemos
poca fe. Y dice los 10 espías en número 13, ante ellos nos sentíamos como saltamontes. En otra versión dice como langosta. Muchas veces nos sentimos así cuando perdemos la perspectiva de quién es Dios. Nos sentimos langosta, tenemos problemas de autoestima. Ellos tenían problemas de autoestima. Les dijeron, nos sentimos como langosta ante ellos. ¿Y sabe qué? Contagiaron al pueblo. Pero miren lo que sigue, número 13, versículo 30. Luego Caleb le pide a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo, vamos y apoderémonos de esa tierra con seguridad que la conquistaremos. Si el Señor está satisfecho con nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que rebosa leche y miel, que no se rebelen contra el Señor y no le tengan miedo a la gente de esa tierra, porque la derrotaremos fácilmente. Ellos tienen quien nos proteja. En cambio, el Señor está con nosotros, así que no hay que tenerle miedo a esa gente. Caleb y Josué tuvieron otro espíritu, otra óptica. Y le dijeron a Moisés, Moisés, vamos a conquistar. Vamos a desafiar a esos gigantes. Nuestra fe no depende de nuestra condición. Nuestra fe depende del Dios que nos sacó de Egipto. Tu fe en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, podés remover. Porque tenés un Dios todopoderoso. Y puedes decir, Señor, Señor, Señor. 3 veces dijo Caleb, nuestro Señor. Y esa óptica cambió la historia. 38 años después llegaron, tardó, pero llegaron a la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? 2 hombres cambiaron el entorno. Aquí hay más o menos 150 o 200 personas, entiendo, suficiente para cambiar la historia. Tegucigalpa, Choluteca, Dalí, Comayagua, lo podemos hacer. Pero pues, no, es que soy una langosta, es que soy un saltamonte. No, es que son gigantes. Es que mi iglesia aquí, ¿cómo es posible? Dejemos de ver con esa óptica. Tenemos que ver con una fe como la que vio Caleb y Josué. Queremos aquí más Caleb y más Josué. Deja que el tamaño de mi Dios determine el tamaño de mis metas. Dios es grande. Dios es poderoso. Y por eso es que nuestra fe tiene que ser de esa manera. Ese es un evento. 2 personas revirtieron cuando 10 personas fueron negativas, cuando no tuvieron fe y pudieron hacer historia llegando a la tierra prometida. Otro evento. Y es el evento de un hombre que se le llamó el padre de la fe. Y miremos esto porque son decisiones. Había una cosmovisión de 10 espías diferente a una cosmovisión de 2 espías, y eso marcó la historia. Aquí también hay una cosmovisión de un hombre que lo llaman el padre de la fe, pero antes de eso nadie sabía que era el padre de la fe. ¿Y por qué? Porque mira lo que dice Génesis 18:10. Sara tendrá un hijo. Esa frase sacudió el entorno de Abraham y su esposa cuando Dios le promete que va a tener un hijo. Desafían su fe. Pueden ver las circunstancias o pueden ver a Dios. ¿Por qué? Abraham 100 años, Sara 90. ¿Cómo es posible que no tenga un hijo? Ya no menstrua ella. No hay óvulos para ser fecundado. Médicamente imposible. ¿Qué haces cuando miras las cosas imposibles? ¿Cómo responde tu fe cuando decís imposible que salga de esto, imposible que pueda avanzar de esto, estoy atado a esto, imposible? Pues Abraham estaba siendo retado y dice, creyó esperanza contra esperanza. Eso quiere decir, cerró los ojos y dijo, imposible, pero Dios, si lo prometió, lo va a hacer. Y mira lo que dice Romanos
4. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Con ese pasaje es suficiente para que te vayas a tu casa, porque ese es el Dios que tenemos, el Dios que le da vida a los muertos y de la nada hace cosas. Tu condición en este momento es la mejor condición para hacer estragos en ese mundo roto y quebrado. No hay excusa, solo tenemos que tener fe, ver a Dios, la fidelidad de Dios. Y dice aquí que creyó que Dios da vida a los muertos, creyó que Dios iba a hacer que esa esposa de 90 años pudiera ser fecundada, y en efecto lo fue. La promesa, Isaac, y ahí pues todas las naciones. Pero en ese momento fue sacudida su fe. En ese momento tuvo que cerrar sus ojos y hablar con Dios y decirle a Dios, ¿cómo es esto? Esto no es posible. ¿Cuál es tu situación en este momento que necesitas decirle a Dios? Tú vas a levantar muertos y vas a hacer cosas nuevas de la nada. ¿Cuál es tu reto en esta mañana de fe que tenemos? Y Génesis 18, termino con este pasaje. Hay algo que yo no pueda hacer. ¿Te imaginas esa frase de Dios haciendo eco en tus oídos y te dice, hay algo que yo no pueda hacer? ¿Cuál es la respuesta? No. Dios todo lo puede hacer. Dios todo lo puede hacer. Entonces tenemos que ser desafiados. ¿Por qué? Porque la fe no está sujeta a la lógica. Tenemos que romper paradigmas en este sentido. La fe no está sujeta a la lógica. La fe está sujeta a un Dios fiel. Él dio la promesa y él iba a desafiar la lógica. ¿Y cuál era la lógica? Que no podía salir embarazada por su edad ambos. Y Dios lo hizo. Tu fe, en este caso, no está sujeta a la lógica. La fe está determinada por un Dios fiel. Y el tercer evento tiene, entonces, Abraham creyó y marcó la historia, Isaac, y ahí todas las naciones. La promesa se cumplió. Y el tercer evento, tu fe va a ser desafiada y tenemos que tomar riesgo. Está siendo tu fe a lo mejor desafiada en este momento y tenés que tomar riesgo. O a lo mejor solo esperarte un momento. Pero ¿sabes qué? Podés marcar la historia, podés poner el termómetro, podés poner la temperatura, podés glorificar a Dios. Tu fe puede inspirar a cientos de personas. Me gusta este pasaje. Entonces lo llamaron y les ordenaron. Está hablando del Nuevo Testamento. Están haciendo estragos. La iglesia naciente, la iglesia primitiva, están rompiendo el statu quo, están amenazando al gobernador, están sacudiendo el pueblo. Jesús, el evangelio se está escuchando por todas partes, por unos pescadores, por pocas personas, no muy económicamente fuertes, pero estaban viviendo su fe de una manera intensa. Y dice el pasaje, entonces lo llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si el maestro te dice, cállate, estás haciendo estragos aquí? ¿Qué te parece si en tu trabajo te dice el empleado, ya no sigas hablando de Jesús, porque aquí estás trastornando este momento? Estás trastornando una comunidad, estás trastornando una nación. Y entonces les dice, cállense, ya no hablen más de Jesús. Pero respondieron Pedro y Juan, mis héroes, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes o a Dios. Qué poderoso, qué poderoso. Fe desafiante, fe que toma riesgo. Y dice después, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de ver lo que hemos oído y lo que hemos visto. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto de tu Salvador? No podemos dejar de hablar. Nuestra fe tiene que tomar riesgo. Nuestra fe tiene que seguir adelante. Tenemos que tomar riesgos. Y al final hay un pasaje que dice, estos
Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Su fe estaba trastornando el mundo. Yo estaba pensando, nuestro país es un país considerado tercermundista. Y eso podía afectar mi fe. Y eso podía darme una autoestima baja. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios que puede hacer estragos en este mundo. Podemos cambiar la historia de nuestro país. Podemos cambiar la historia de este mundo. Tenemos que desafiar nuestra fe. Tenemos que tomar riesgos porque tenemos un Dios poderoso. Hay un amigo que decía a la par de él, influenció mi vida. Su fe me desafió. Parte de lo que yo soy fue por lo que vi con él. ¿Tú inspiras o tú desanimas? Así como los espías. O eres los 10 que pusieron al pueblo a gritar y a llorar y a querer regresar, o solo 2 que dijeron, lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros. Hay personas que inspiran. Hay un hombre que me inspiró a mí que se llama Sergio Handal. Actualmente él es pastor de la iglesia de Monterrey. Él estaba estudiando medicina y estaba de cabeza sirviendo a Dios. Y tenía su carrito amarillo que le decían el ciclón amarillo, España, no sé cómo le decía. Y entonces el papá una vez le dijo, papá era médico, mira Sergio, te tengo estudiando, le dice. Solo tienes 2 opciones. O te alineas o seguís con tu iglesia y yo te quito todo. El carro y los estudios. Y mira cómo continúas. Y yo recuerdo Sergio en ese momento, contando su historia, ir a la palabra. Y este fue el pasaje que me marcó en ese momento por la respuesta de Sergio ante ese riesgo que tenía que tomar. Y dice Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tu palabra. Y le dijo, papá, llévese el carro y si me quiere seguir ayudando, es decisión suya, pero yo no puedo dejar de servir a Dios. Dice él, más mi palabra, más mi corazón tuvo temor de la palabra. ¿Cómo respondemos cuando somos retados? ¿Cómo respondemos cuando nos mueven el piso? Se nos respondió y desafió. ¿Y sabes qué? Al final confió el papá, la mamá y toda su familia. Fe que mueve, fe que inspira. La palabra y más. Es más, le puso música a esta canción, a este versículo. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Qué tan riesgo estás tomando? ¿Cómo estás moviéndote en este mundo roto y quebrado con una anticultura, antidios, con valores al revés? Pues tenemos que estar marcados por decisiones como estas. Y aplico este pensamiento en esa historia de Sergio. Una fe que no ha sido probada no puede ser confiable. Tu fe va a ser probada. Mi oración es que le respondas a Dios. Y si le respondes a Dios, va a haber frutos para bien y vas a hacer cosas grandes para Él. Hace como 5 años estaba sentado en Choluteca. Aquí estaba sentado y estaba hablando con un chavo que estaba estudiando ingeniería mecánica. Y él estaba un mes en Choluteca viendo la pobreza, el americano joven terminando su carrera, viendo el mundo como estaba quebrado, y me dice, estamos ahí enfrente de la casa misionera, mira, me dice, yo me pregunto, yo estoy a punto de graduarme, y mi pregunta es, ¿qué voy a hacer con mi fe ante un mundo roto? Ayúdame a descifrar eso, me dijo. Y estuvimos platicando ahí, porque yo quiero que mi vida cuente por lo eterno. Estoy a punto de graduarme, estoy considerando casarme, pero ¿qué sigue con mi vida?
Y entonces, hablando con él, me enseñó esta foto. Veámosla, por favor. Una foto parecida a esta. ¿La tenemos ahí? No, la foto del niño, por favor. Ese niño en África estaba tomando agua de lodo. Y esa agua que ingiere le provocaba un trastorno digestivo que lo llevaba a la muerte. Y se estaban muriendo cientos de niños por vivir en una extrema pobreza y tomar agua de lodo. Y él me dice, mi fe quiero que altere parte de la historia de estos niños. Así que él regresó a los Estados Unidos. A ver si está la foto ahí. Él se llama Hugo. Ella es su esposa joven. Ella estaba también en Choluteca y eran novios. Se casaron, arreglaron las maletas y se fueron para Malawi, África, a construir pozos para que niños tomaran agua limpia. Sigamos más fotos ahí, por favor. Ahí están disfrutando de agua cristalina. Sigamos, por favor. Ahí está él disfrutando de esa bomba donde las familias iban a tener agua. Sigamos, por favor. Y ahí están las familias viniendo de pueblos a traer agua. Ahí, sigamos, por favor. Y ahí están los niños contentos. ¿Sabes qué? Una plática, viendo lo eterno y una fe desafiada, cambió la historia de cientos y cientos de niños. Él se fue para África. Él se fue con su esposa y se involucraron a hacer pozos. Y ahora niños, cientos de niños toman agua clara. Fe que inspira, fe que desafía. No terminemos nuestra vida aburrida, desperdiciándola en cosas pequeñas. Permitamos que Dios haga un efecto en nuestro cerebro que pueda escanearnos y nos pueda cambiar y creerle a Dios y poder salir de este lugar no igual tu grupo, si son 10, ¿por qué no soñar que son 50? Recientemente comenzamos un grupo en Choluteca con 5 personas, actualmente nos estamos reuniendo 40. ¿Hasta cuándo vas a estar con tu grupo de 5? Tenés 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Soñemos. Revolucionemos las iglesias donde estamos. Sí lo podemos hacer. Esta familia cambió la historia en África. Una decisión, una plática lo hizo. Tu cosmovisión y tu fe tienen un impacto en la forma como reacciona ante los desastres. Y eso es verdad. Tu cosmovisión y tu fe tienen un impacto en la forma como reaccionamos a los desastres. ¿Cómo vas a reaccionar con tu amigo que hoy está en una crisis? ¿Cómo vas a reaccionar con un barrio que necesita de alguien que tenga fe y que los desafíe? ¿Cómo vas a agarrar a esos amigos que están ahorita en estado depresivo y los vas a levantar con una fe que inspira? Escuché este pensamiento. Tus discípulos no van a abrazar la fe que no vives. Tu fe tiene que inspirar. Tu fe tiene que dar pasos gigantescos, como lo hizo los 2 espías, como lo hizo Abraham, como lo hizo Sergio en su momento y como lo hizo este joven cuando regresó a Estados Unidos y alistó las maletas y se fue para África. No tenés que ir a África. A donde estás puedes cambiar tu historia. Tu fe ahí puede ser desafiada. Ahí puedes tomar riesgos. Concluyo. Ya casi concluyo. 18 años trabajé en el hospital. La iglesia estaba creciendo. Estaba sentado en una conferencia en Nicaragua. Estaba Nelson Guerra compartiendo. Y dice lo siguiente. ¿Han escuchado a Pavarotti? Dice. Pavarotti era músico y era maestro. Y una ocasión le dijo al papá: papá, soy músico y soy maestro. Estoy haciendo las 2 cosas. ¿Qué me aconsejas? Entonces le dijo él: mira, hijo, si te sentás en 2 sillas, te vas a caer. Tienes que sentarte en una sola silla.
Tenés que decidir, o vas a ser maestro o vas a ser músico. Y yo estaba así, parecido a eso, y esta historia Dios la usó porque yo estaba como médico, la iglesia estaba creciendo y sentía que ya no podía hacer las dos cosas. Renunciar a una plaza como médico es una locura, porque es una plaza de por vida, donde pagan 15 meses al año, donde solo se trabajan 6 horas, 5 días a la semana. Y de esas 6 horas, si somos honestos, 3 horas trabajamos nada más. Lo demás es enchiladas, fresquitos y pláticas ahí en el hospital. Tenía mis hijos estudiando, primaria, secundaria, mi esposa, miedos, temores. Pero yo dije, este es un momento de tomar riesgo. O me quedo en el hospital o me quedo con la iglesia. No podía hacer las dos cosas. Y renuncié. Y yo no mandé la renuncia, la mandé con un amigo. Y cuando el director la leyó, dijo, mientras la gente se pelea por una plaza, este chavo está renunciando, está loco. Yo no soy la gran cosa, pero solo te cuento esto, porque la vida hay que tomar riesgo. Y renuncié. Y yo no me arrepiento. Dios ha sido tan bueno. Dios ha proveído mucho más de lo que me imaginaba, pero tomé riesgo. ¿Qué te detiene? ¿En qué estás perdiendo tu tiempo? De verdad te lo digo. La vida es corta, no tenés idea. ¿En qué vas a invertir tu vida? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Yo te reto en esta noche, en esta mañana, a que le creas a Dios. No tenés que ir a las tribus, pero puede ser que tu colegio te necesita. Puede ser que tu universidad te necesita. Puede ser que en tu ciudad te necesita. Sea un Josué, sea un Caleb, sea un Abraham, sea un Sergio, sea un gringo que se fue a hacer pozos para niños que tomaban lodo, y sea un Jim Elliot que arriesga su fe para alcanzar a otros. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú dejaste historias registradas en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, e historias de vida que se siguieron escribiendo, como la de Jim Elliot y sus amigos en el Amazonas, Ecuador, como Sergio, que hoy está en Monterrey y ha impactado cientos de personas. Queremos, Señor, que los que están aquí continúen escribiendo la historia con su fe en Jesús. En esta noche, Jesús, te queremos decir, en esta mañana, aquí estamos con limitaciones, pero aquí estamos, Señor. Queremos responderte a ti. Queremos desafiar este mundo. Queremos tomar riesgo. Queremos alinear nuestras profesiones. Queremos alinear nuestras habilidades, nuestros talentos con tu reino. Porque al final lo que importa es lo eterno. Gracias, Señor. Usa a estos jóvenes. Un día van a ser profesionales. A lo mejor van a estar regados por diferentes partes del mundo. Úsalos, Señor. Sus futuras familias. Mientras tanto, queremos crecer. Y queremos hacer eco a esos pasajes de Pablo a Timoteo. Sé ejemplo en fe. En el nombre de Cristo. Amén y amén.